Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. Y vamos a hablar el día de hoy de evangelismo, ¿verdad? Aquí dice, estamos felices, así allá, y eso ya, de que están felices de verlo acá. Pero hoy vamos a hablar de evangelismo sobrenatural. Digan todos conmigo, evangelismo sobrenatural. Estuvimos hablando en el primer servicio que en la palabra encontramos que del labio del Señor Jesucristo salió lo que tiene que ver con la gran comisión. Y vamos a basarlo acá en Marcos capítulo 16, versículo número 15 al 18. Vamos a leer esta porción de las Escrituras y hoy le permito que lo lea acá con nosotros. Pongamos Marcos capítulo número 16, 15 al 18. Póngase todo de pie, vamos a leer la palabra. Yo leo el primer versículo y ustedes continúan con el segundo versículo. ¿Estamos, iglesia? Aquí tenemos la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. ¿Cuántos creen esta palabra? Mire, la última parte dice: además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos, y ellos sanarán. Vamos a continuar de pie y ahora vamos a leer Mateo capítulo número 28, versículo número 16 al 20. Yo leo el 16 y así ustedes sucesivamente el versículo que continúa. Dice la palabra: los 11 discípulos fueron pues a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así de pie quiero que ustedes me respondan. En la gran comisión se mencionan dos elementos fundamentales. El primer elemento tiene que ver con ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el primer elemento, iglesia? El segundo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que la gran comisión tiene que ver con predicar el evangelio y tiene que ver con hacer discípulos. Tenga la bondad de sentarse. Yo quiero en esta ocasión hablarles a ustedes, porque la semana pasada enseñamos lo que significaba la palabra ir, y dijimos que ir es una palabrita poderosa. Ir es un verbo presente imperativo y que implica una orden, es un mandato, es una orden, pero la palabra ir implica un cambio de ubicación. El asunto es muévete. Por favor, dígale al hermano que tiene cerca: muévase. Pero ¿para qué nos vamos a mover? En el contexto acá de la palabra, el Señor está diciendo: sal de tu zona de confort, haz algo, muévete. Creo que en una ocasión les comentaba yo, un famoso predicador
tenía una oveja que había sido miembro de la iglesia, había sido servidor, diácono, y ocupó uno de los cargos más importantes en la iglesia donde él se congregaba, y llegó a ser anciano. Así que el pastor Adrian Rogers, que también ya está con el Señor, él contaba la experiencia que le tocó vivir, y dice el pastor Adrián: visité en su lecho de muerte al anciano que había pasado por todos los cargos ministeriales en la iglesia. Y cuando estaba yo cerca de él, en su lecho de muerte, este hombre que había pasado por todos los cargos ministeriales le dice: pastor, yo no tengo miedo de morir. Yo sé que al morir voy a ir y me voy a presentar delante de Jesús. Pero ¿sabe, pastor? Me da vergüenza presentarme delante de mi Salvador, porque en mi vida nunca he ganado un alma para Jesús. Sé que me voy a presentar delante de Él, pero me avergüenza presentarme ante Él sin haber cumplido la gran comisión. Nunca he ganado un alma. La pregunta es, mi querido hermano, ¿usted irá a tener la misma historia? ¿Usted irá a tener la misma experiencia? ¿Cuántos de los que están acá están seguros que un día se van a presentar ante la persona de Cristo Jesús, iglesia? ¿Cuántos están seguros que son salvos? Los salvos, denle un aplauso fuerte al Señor y dígale: gracias porque soy salvo. Vamos, grítelo con fuerza, diga: gracias, Jesús, porque soy salvo. Pero mi pregunta es: cuando usted se presente delante de Jesús, ¿usted se va a presentar dando testimonio de que fue un ganador de almas, o se va a presentar con las manos vacías? ¿Sabe que la Biblia habla de recompensas a los que ganamos almas? Más adelante le voy a hablar qué tipo de recompensas, hermano, obtiene el que gana almas. Solo en Proverbios dice que el que gana almas es sabio. Pero el día de hoy la iglesia está muy acomodada. La iglesia está en su zona de confort. La iglesia no quiere moverse. La iglesia no quiere cumplir lo que la Biblia llama la gran comisión. Y mis queridos hermanos, la gran comisión no es una alternativa. La gran comisión no es una opción. La gran comisión es una orden. ¿Qué es la gran comisión, iglesia? Una orden. Y la orden no es solo para el pastor, para el anciano, para el diácono. La orden es para todos los creyentes que tienen a Jesús en el corazón. Entonces vea usted lo que la palabra de Dios dice. Y hoy le voy a enseñar acá el segundo elemento de la gran comisión, porque la semana pasada hablábamos acerca de ir y hacer discípulos. Hoy vamos a hablar de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es la voluntad y es el deseo del corazón de nuestro Salvador que difundamos el evangelio. Mis queridos hermanos, cuando se inauguró la iglesia en el libro de los Hechos, se convirtieron en primer lugar 3,000 personas. En el segundo discurso de Pedro se convierte en 5,000. Y la Biblia dice que la iglesia crecía de una manera tan extraordinaria que todo el pueblo sabía del avivamiento que había en la iglesia que se estableció en Jerusalén. Pero ¿sabe cuál fue el error que cometió la iglesia? La iglesia se acomodó. La iglesia, mi hermano, entró en una zona de confort. La iglesia dijeron: qué lindo estar acá congregados, qué lindo oír la palabra, qué bello ver los milagros, qué bello ver las maravillas, qué bello ver las cosas extraordinarias, qué hermoso es ver el poder de Dios. Pero ellos inconscientemente se acomodaron como iglesia y no querían salir de su zona de confort, y por eso vino la persecución. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Qué vino? La persecución. Cuando usted mira la historia bíblica, usted encuentra que la persecución empezó cuando el primer mártir de la iglesia fue apedreado, Esteban.
La Biblia describe de que el apóstol Pablo no era Pablo en ese entonces, ¿verdad? Aquel hombre Saulo, que era un hombre temido en el ámbito cristiano por la manera de cómo asesinaba, metía en la cárcel y hacía mal a los seguidores de Jesús. Y la Biblia dice, mi hermano, que se desató una gran persecución en la iglesia del primer siglo, y una de las razones es porque la iglesia empezó a acomodarse, empezó a entrar en una zona de confort. No quisieron salir, no quisieron predicar, no quisieron ir a otros lugares, se acomodaron. Y dijo Dios, si no les mando a estos una prueba, van a continuar así. Van a continuar solo para ellos y no van a compartir el evangelio a todo el mundo. Y a raíz de eso se desató una gran persecución. Digan todos conmigo, gran persecución. ¿Cómo se desató la gran persecución? Literalmente se levantaron Saulo, otras personas, la gente religiosa de su época, para perseguir a los creyentes, para asesinarlos, para meterlos en la cárcel, para confrontarlos y que negaran su fe en Cristo. Y solo así, hermano, la iglesia salió de su zona de confort y empezaron a predicar, como Jesús dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él dejó claras las órdenes. Pero la iglesia dijo, no, solo San Marcos, no, solo mi sector, no, sola mi área. Y el Señor dijo, voy a mandar una persecución para que o lo hacen a las buenas o lo hacen, usted me entiende, ¿verdad? Vino la persecución y toda la iglesia, hermanos, salió del lugar donde estaban y empezaron a cumplir la gran voluntad de Jesús. Déjeme decirle, hoy nuestra iglesia está muy acomodada. Hoy nuestra iglesia, hermano, está viviendo plácidamente. Hoy, bendito sea Dios, no ha venido ninguna persecución, pero no esperemos ninguna persecución, no esperemos ninguna crisis, no esperemos ningún sacudimiento para salir y predicar de Cristo. Hagámoslo ahora que estamos a tiempo de hacerlo, iglesia. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? ¿Cuándo vamos a evangelizar? Ahora que tenemos la libertad. Porque déjeme explicarle algo. ¿Qué pasaría si de repente le dicen a uno, bueno, usted si niega su fe, permanece en San Marcos? Si usted niega a Jesús, permanece en San Marcos. Pero si usted dice que sigue testificando de Jesús, expulsado de este lugar. Ahí se probaría quiénes son verdaderamente los hijos de Dios, hermano. Hasta que haya presión. Dice que el carácter de un verdadero líder se prueba cuando está bajo presión. Eso me gusta mucho. Digan todos conmigo, el carácter de un verdadero líder se prueba cuando está bajo presión. Agreguémosle algo, digan todos conmigo, el carácter de un verdadero creyente y su verdadera fe en Cristo se prueba cuando hay persecución. Es que aquí estamos bien cómodos. Pero usted mantendría su fe si viniera una prueba. ¿Cuánto mantendría su fe, hermano, si viniera una prueba? Ay, ay, ay. ¿Cuánto mantendrían su fe si viniera una prueba, iglesia? Ahora le vengo a decir algo. Los tiempos están cambiando, las circunstancias están cambiando, las naciones están cambiando. Ahorita no es una guerra bélica, no es una guerra de armas la que se está desatando en el mundo en los primeros meses de este año 2025. Ahorita es una guerra financiera, una guerra económica, una guerra donde la economía está sufriendo y va a sufrir cambios, hermano. Y es aquí donde nuestra fe tiene que estar bien firme en Cristo Jesús, donde nuestra fe tiene que estar bien firme en el Dios Todopoderoso. Por eso la palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que yo vengo a decirte, iglesia, es tiempo de cumplir la voluntad de Dios. Es tiempo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué significa la palabra mundo en las escrituras? ¿Sabe que mundo designa el universo creado por Dios?
Hay un salmo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el mundo habla del universo creado por Dios, pero también se utiliza para referirse a toda la humanidad, porque viene él y dice: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Está hablando de los habitantes de este globo terráqueo, de este mundo, esta tierra, los habitantes, la humanidad, también se le llama mundo. Pero ¿sabe que mundo es la totalidad del género humano o de la sociedad humana? También recibe el nombre de mundo, al igual que una parte de la sociedad. Mundo también es la palabra griega etnos. Póngale mucha atención a esto. Mundo también es la palabra griega etnos, que significa pueblo, nación, casta, tribu, gente, personas que hablan el mismo lenguaje, se desenvuelven en el mismo ambiente de trabajo, tienen los mismos intereses, comparten mucho tiempo, etcétera. Usted ha escuchado frases como el mundo de los deportes. Dígame, cuando alguien habla de el mundo de los deportes, ¿a qué se refiere? ¿A qué iglesia? O sea, no todo el mundo, no todos los habitantes del planeta Tierra se dedican al deporte. Pero uno mira a los comentaristas y dice: vamos a hablar del mundo de los deportes. Significa que todo gira alrededor de ¿qué, iglesia? Del deporte. Usted puede escuchar también el mundo de la moda, el mundo de las finanzas, el mundo de la gastronomía, el mundo de la medicina, el mundo de la farándula, el mundo de la música, el mundo de la política, el mundo del derecho, el mundo de los negocios, el mundo de la agronomía, el mundo de la sastrería. ¿Sí me estoy dando a entender? Habla de especialidades, habla de gremios de personas que se desenvuelven en el mismo ambiente, manejan los mismos términos, manejan el mismo ambiente, el mismo trabajo, se desenvuelven en esa área. Y déjeme decirle algo: yo como pastor, hay áreas donde no puedo entrar fácilmente. Por ejemplo, en el mundo de los médicos, yo no puedo entrar fácilmente a los médicos para evangelizarlos. Pero ¿quién sí puede entrar, hermano? Ayúdeme, ¿quién puede entrar? ¿Están aquí conmigo ustedes? ¿Quién puede entrar, iglesia? O sea, los que pueden entrar a ese mundo, ¿quiénes son? Son los médicos. ¿Por qué los médicos? Porque los médicos se codean con sus compañeros de trabajo, hablan los mismos términos, hablan las mismas cosas, trabajan lo mismo. Entonces vea usted, lo más fácil es que un médico evangelice a otro médico. Y mire usted, operando, sanando, curando a un enfermo, y de repente ahí suelta la palabra, ahí comparte la palabra, ahí predica la palabra. Hablemos de otro mundo, el mundo de las amas de casa. ¿Cuántas amas de casa hay acá? Levanten sus manos. ¿Podrán ustedes evangelizar en el mundo de las amas de casa, sí o no? Dígame, ¿cómo es el mundo de las amas de casa? ¿Dónde normalmente se encuentran las amas de casa? ¿En el mercado? Usted va con su bolso, va con su bolsón, va con su carretilla, ¿verdad? A comprar al mercado, a comprar al supermercado. Mientras usted está sacando las cebollas y está sacando el arroz y está comprando la carne, se va a encontrar con otras amas de casa. Ese es el mundo en el cual usted se desenvuelve, y ahí usted puede ser efectivo y le puede hablar de Cristo a las personas necesitadas. El mundo del derecho, el mundo de los abogados. Déjeme decirle, cada mundo maneja términos diferentes. Vamos a preguntarle aquí a la licenciada, dígame un término, hija. Usted dígame un término del derecho que saber qué significa, pero usted sí lo entiende. Sí, usted. Equidad. Otro término más complicado. Justicia.
En otras palabras, hay términos que ustedes usan que uno dice, ¿y esto qué significa, verdad? ¿Y esto qué es? Pero dentro de ustedes mismos manejan los mismos ¿qué? Los mismos términos, el mismo ambiente, ¿verdad? Entonces vea usted, en ese ambiente usted puede aprovechar para hablar de Cristo, puede aprovechar para predicar de Cristo. Por ejemplo, vamos a preguntar, anciano Alexander, ¿cuál es su profesión? Auditor. Él se va a manejar en el ámbito de los auditores. Dígame una palabra rara de auditoría. Las NIFs. ¿Ah? Las NIFs. ¿Cómo se dice el virus? NIFs. ¿El qué? NIFs. El NIFS. Ajá, normas internacionales de información La financiera. gran saber si se come eso, ¿verdad? El NIFS. Hijo Marito, ¿algún término en la política que uno no le atina y uno dice, aquí que están hablando en chino? ¿Qué palabra? Por ejemplo, que es una persona expuesto públicamente, el político, por ejemplo. Ajá. Que son términos que se manejan en el ámbito donde ustedes están. En el ámbito político. Ajá. Ahora vea usted lo siguiente. Yo como pastor, hay etnos, hay áreas donde yo no puedo meterme, donde yo no puedo movilizarme. Por ejemplo, Joel, menciónanos parte de lo que tú haces en tu actividad profesional, comercial. ¿Con qué gente te relacionas? Con importadores, Importadores, gente de aduana, de sol, importadores, gente de aduana, Ajá. trámites, documentos, gestiones, meter exacto. papelería, sacar Así es. papelería, pagar Exacto. impuestos. Así es. Ahora, déjeme decirle algo, yo no puedo llegar a esa área, pero Dios lo colocó a usted en ese lugar, ese es su etnos, esa es su área, para que usted sea útil en el reino de los cielos. Por ejemplo, tenemos acá a nuestro hermano, nuestro hijo que trabaja en la policía civil, ¿verdad? No, en la policía de tránsito, ¿verdad? ¿Cuántos son sus compañeros ahí en la policía de tránsito, hijo? Son 25. 25. Ahora, déjeme decirle, con esos 25 él convive todas las semanas. Con esos 25 se ven todos los días quizás. Pues yo vengo a decirle en el nombre de Cristo Jesús, en el área donde Dios te ha colocado, en el área de los negocios, en el área de la comida, en el área de la medicina, que es tu mundo, predica, habla de Cristo, lleva el mensaje, háblale a tus vecinos, háblale a tus compañeros, compártele la palabra, diles que Cristo Jesús les ama, diles que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por amor a ellos, predica la palabra, lleva el mensaje de salvación, lleva el mensaje de vida eterna, abre tus labios, abre tu corazón, pero predica a todas las personas con las cuales te desenvuelves. Nadie puede decir acá que no tiene amigos, nadie puede decir acá que no tiene vecinos, que no tiene familiares. Todos tenemos gente que realmente conocemos, hermano, y que están esperando que alguien les hable, les testifique, les predique de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora eso no es una alternativa, es una orden. Digan todos conmigo, la evangelización es una orden. ¿De quién es la orden, iglesia? Es una orden de Jesús. Esta semana yo les pedí a ustedes que evangelizaran mínimo a una persona. ¿Cuánto lo hicieron? Levántenme la mano. Aquí yo quiero ver. ¿Cuánto lo hicieron? ¿Cuántos de verdad dicen, yo esta semana, pastor, obedecí y evangelicé? Yo le dije, mínimo evangelíceme una persona. Levántenme la mano. Ah, felicidades. Acá quiero ver quiénes lo hicieron. Felicidades. Pero le voy a ser honesto, la mayoría de ustedes no lo hizo. Entonces alguien dirá, ay pastor, pero es que me da miedo, me da pena, no sé qué decir, no sé cómo hablar. Le tengo una buena noticia, como usted no va a ir a hablar de chismes, usted no va a ir a hablar de la gente, ¿de quién va a hablar usted, iglesia?
usted va a hablar de Jesús, usted va a hablar de Dios. No se preocupe, porque Dios le va a poner las palabras en su boca. No se preocupe, porque usted va a tener palabra de Dios para hablarle a cualquier gente necesitada. Bueno, como yo pedí que evangelizaran, usted dirá, pero ¿y usted, pastor, lo hizo o nada más nos está casaqueando ahí? Yo le quiero comentar un ejercicio que me gusta mucho hacer, es la natación. Y esta semana fui a nadar. Y me recuerdo que estábamos duchándonos ahí, ¿verdad? Porque ya vieron en la Agua Tibia, hay un lugar ahí donde uno puede ducharse, hermano. Y estábamos ahí duchándonos en la misma área donde está el agua. Y habían como 5 compañeros míos ahí y duchándonos. Y yo evangelizándolo, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Qué cree? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. No necesariamente usted tiene que ir bien así, cambiado para ir a evangelizar. No, hermano. Mire, ahí empezamos ahí a compartir la palabra. Incluso uno de ellos dice, pastor, dice, porque me conoce, ¿verdad? Dice, pastor, usted se va a sorprender o quizás no le va a agradar, pero yo soy mormón, me dijo, ¿verdad? Y yo dije, yo no voy a discutir con él, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Y yo le dije, excelente, le digo yo, pero te quiero comentar que la Biblia dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Yo le animo a conocer a Cristo, le animo a recibir a Cristo, le animo a buscar a Jesús, que es el único camino que nos lleva al Padre. No es la religión, no es la persona, no es nuestra doctrina. El que murió en la cruz del Calvario, ¿cómo se llama, iglesia? Se llama Cristo. Este viernes fui a un velorio y los hermanos que se congregan sus papás en otra iglesia por años tenían organizado ya un servicio para poder celebrar pues el velorio, ¿verdad? Y orar por toda la familia. Y yo sabía que ellos estaban organizados para eso, pero yo me acerco con respeto a los hermanos que se congregan acá con nosotros y le digo yo, hijos, a mí me gustaría orar por ustedes. ¿Me permiten que ore por toda la familia y que pueda poner en las manos de Dios a todos los que están acá? Y me dice, sí, pastor, con mucho gusto. Hermano, yo pasé con 2 propósitos. Número 1, orar por la familia, porque estaban dolientes. Y número 2, ¿para qué cree usted que utilicé yo el tiempo? Para evangelizar. Y hermano, evangelicé a más de 50 personas en menos de 15 minutos. Lo que le quiero comentar, hermano, es que cuando uno quiere, se puede. Cuando uno es obediente, se puede. Cuando uno, hermano, está apasionado por las almas, se puede. Cuando uno lo quiere hacer, se puede. Y aunque no tengas la preparación, aunque no tengas el conocimiento, tienes el poder de Dios, tienes el Espíritu Santo de Dios que te capacita para ser discípulo y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces, oiga bien acá. ¿Se entendió qué significa la palabra mundo? Dijimos que mundo es el etnos, el área en el cual nos desenvolvemos, donde trabajamos. Ahí podemos predicar la palabra. Dios sobrenatural. Con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria. Dios sobrenatural.